Buenas tardes, profesor y compañeros. En el siguiente video trataremos sobre los 4 tejidos básicos que componen el cuerpo humano. Grupos de estos tejidos se integran en diversas estructuras organizacionales y funcionales sobre órganos que cumplen las funciones vitales del cuerpo. Los 4 tejidos básicos que trataremos en este video son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. A continuación, el grupo constituido por Cristian Barrientos, Cristian Pradenas, David Marín, Jordan Bustos y que les habla Rodrigo Contreras, describirán cada uno de estos tipos y las células que lo constituyen. Tejido epitelial. Se divide en tejido epitelial de revestimiento y tejido epitelial tisular. El tejido epitelial está compuesto por células unidas estrechamente entre sí. Es avascular y tiene escasa sustancia extracelular. Se nutre mediante distribución de nutrientes que provienen del tejido conectivo y atraviesan la lámina basal hacia el epitelio. El primer criterio de clasificación es según el número de estratos que tiene este. Podemos encontrar el simple, el cual tiene solo una lámina de células, y el estratificado, que tiene de 2 a más capas de células. El segundo criterio de clasificación es la forma de la célula del estrato más periférico, en el cual encontramos el plano, en el cual la célula tiene forma plana, el cúbico, en el cual la célula tiene forma cuadrada, y el cilíndrico, en el cual la célula tiene forma alargada. También encontramos una clasificación especial, que está el pseudoestratificado, que parece que fuera epitelio estratificado, pero todas sus células llegan hacia la lámina basal. Y el transicional o urotelio, el cual se encuentra en la vejiga. Tejido epitelial glandular. Elabora y secreta sustancias que son esenciales para el funcionamiento de tejidos y células de nuestro organismo. El primer criterio de clasificación es la característica morfológica, donde encontramos las células unicelulares, que son las que están compuestas por solo una célula secretoria, que es la que vemos acá, que por ejemplo sería una célula peliciforme, y las multicelulares, que es la donde se engloban los demás tipos de glándulas, que son células que están conformadas, que son glándulas que están conformadas por muchas células, y estas se dividen en exocrinas y endocrinas. El tejido epitelial glandular multicelular también se divide en también se divide en simple, que tiene subtipos que son la tubular, que es en forma de tubo, la glándula es en forma de tubo, y la tubular se divide a su vez en 3 secciones más, que está la tubular simple, que es un solo tubo, la tubular contorneada, que al final del tubo tiene convoluciones, y la tubular ramificada, que al final del tubo tiene ramificaciones. Está la acinar, que tiene un acino, un alveolo al final de su prolongación, y esto se divide en 2, que está la tubular simple y la tubular ramificada, y la tubular acinar, que es una compuesta entre una tubular y una acinar. El segundo criterio de clasificación es el producto de la secreción. Puede ser mucosa, que son glándulas que secretan una sustancia viscosa llamada moco, serosa, que es una glándula que secreta sustancia líquida y transparente, y la mixta, que secreta ambas sustancias. El modo de secreción, tenemos merocrina, que es la secreción, que impulsa la secreción en forma de glándulas, la apocrina, que expulsa la secreción en forma de gotitas, la holocrina, que su secreción también lleva células, y la citocrina, que la secreción es pasada de una célula al citoplasma de otra. La sangre es un tejido conectivo especializado compuesto por elementos formes como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, inmersos en un líquido denominado plasma. El plasma es la matriz extracelular del tejido sanguíneo, y en este están inmersos las células, los electrolitos y los compuestos orgánicos. Aquí podemos encontrar 2 líneas de células. La línea roja es la que
que son células anucleadas con un diámetro de 7,5 micras y tienen su color rojo gracias a la hemoglobina. Las células de la línea blanca podemos encontrarlas agranuladas y las granuladas. En las agranuladas tenemos los monocitos, que son las células más grandes. Estas miden entre 15 y 20 micras. Contienen un núcleo irregular con forma de riñón y viajan por la sangre y se especializan en macrófagos. Tenemos los linfocitos que tienen un núcleo circular, como en el caso de blanco. En las células granuladas tenemos los eosinófilos, que son células bilobulares que tienen granulos anaranjados que ayudan a los macrófagos en su actividad fagocítica. Los basófilos son células con un núcleo en forma de S, con gránulos extremadamente basófilos, que actúan en una actividad alérgica. Los neutrófilos son los más abundantes. Estos tienen un núcleo triglobular o más. Este actúa contra las bacterias. El cartílago se origina a partir del mesénquimo, el cual es un tejido conectivo especializado en el papel de sostén. Este tejido es avascular, aneural y alinfático. Y podemos encontrar tres tipos de cartílago: cartílago hialino, fibrocartílago y cartílago láctico. El cartílago hialino se forma a partir de células mesenquimáticas, las cuales se diferencian en condroblastos y comienzan a secretar matriz alrededor de estas. Estos quedan atrapados en su matriz y estos compartimentos se llaman lagunas, y aquí pasan a llamarse condrocitos. Estas células son capaces de dividirse y forman racimos de 2 o más células en una laguna. A esto se le conoce como grupo isótico. A medida que estas células elaboran matriz, estas chocan entre sí y así se inicia el crecimiento desde el interior de la matriz cartilaginosa, lo que se denomina crecimiento intersticial. Las células mesenquimatosas en la periferia del cartílago en desarrollo se diferencian en fibroblastos, la cual forma el pericondrio, el cual está encargado de la conservación y el crecimiento del cartílago. El cartílago láctico se asemeja mucho al cartílago hialino, con la excepción de que su matriz y pericondrio poseen fibras elásticas. La matriz del cartílago láctico posee además colágeno tipo 2, lo que proporciona mayor flexibilidad al cartílago. Los condrocitos son mucho más abundantes y más grandes que en el cartílago hialino. El fibrocartílago, a diferencia de los otros dos tipos de cartílago, este no posee pericondrio. Muestra una cantidad escasa de matriz y posee haces de fibras de colágeno tipo 1. Los condrocitos están muchas veces alineados en hileras, como se puede apreciar en la imagen del lado izquierdo. El hueso compacto forma parte del cuerpo de un hueso largo, compuesto por matriz ósea, depositada en las líneas curvadas, con lagunas entre cada capa. En el hueso compacto podemos observar la ostiona, que es la unidad estructural fundamental del hueso compacto, la cual contiene canales longitudinales llamados conductos de Haber, que contienen vasos linfáticos, capilares y fibras, y estos están unidos entre sí mediante los canales de Bono. El hueso esponjoso o trabecular. Estos forman un reticulado en el interior del hueso, y estos están ocupados por médula ósea y vasos sanguíneos. Los osteoblastos son células esféricas que cubren la superficie de crecimiento. A medida que los osteoblastos sintetizan y secretan matriz ósea, se inicia el proceso de mineralización del hueso. Y por último, podemos identificar los osteocitos dentro de la trabecula. Tejido muscular, de origen mesenquimático. Su principal característica es la capacidad de contraerse. Existen tres tipos de musculatura con su respectiva célula. Está la célula muscular lisa, de forma adusada, mononuclear. Está la célula muscular esquelética, de forma cilíndrica, multinuclear. Y la célula muscular cardíaca, de forma cilíndrica, ramificada, mononuclear. El tejido muscular está recubierto por tres capas de tejido conectivo. La más externa es el epimício, que recubre el músculo. Esta se ramifica y forma el perimicio, que recubre los fascículos, y esta a su vez se ramifica y forma el endomício, que recubre la célula. Acá podemos ver la unidad básica del tejido muscular castigado, el muscular castigado. El sarcómero, conformado por sus bandas A y dos bandas C.
En este corte histológico podemos apreciar el corte transversal y longitudinal del tejido muscular liso, donde se aprecian los núcleos de color basófilo. Acá podemos observar un corte longitudinal del tejido muscular esquelético, donde se aprecian las estriaciones y los núcleos en la periferia. Y acá un corte transversal, donde se aprecian los núcleos en la periferia. Acá apreciamos un corte transversal del tejido muscular cardíaco y acá un corte longitudinal donde se aprecian los discos intercalares y los núcleos. El tejido nervioso. El tejido nervioso, compuesto por un gran número de neuronas con múltiples terminaciones nerviosas, forma el complejo sistema de comunicación neuronal del cuerpo. Estas tienen receptores especializados para recibir diferentes tipos de estímulos y traducirlos a impulsos nerviosos. Las neuronas se clasifican de acuerdo a su morfología en 3 clases principales, de acuerdo a su forma y a la disposición de sus prolongaciones. Están las neuronas bipolares, con 2 prolongaciones que surgen de su soma, una dendrita y un axón. Las neuronas unipolares, que solo tienen una prolongación, que luego se divide en una central y otra periférica. Y tenemos las neuronas multipolares, que son las más comunes en el organismo, que tienen múltiples prolongaciones dendríticas y un axón que surge del soma neuronal. Células neuronales. Las células, cuya función son el apoyo metabólico, mecánico y la protección de neuronas, forman en conjunto a las células neuronales. En el sistema nervioso pueden haber hasta 10 veces más células neuronales que neuronas debido a que éstas experimentan mitosis. Un tipo de células neuronales son los astrocitos, cuya función es eliminar iones y neurotransmisores del espacio extracelular del sistema nervioso. Hay 2 tipos, que son los protoplasmáticos y los fibrosos. Los protoplasmáticos actúan en la sustancia gris y los fibrosos actúan en la sustancia blanca. Otro tipo son las microglías, que forman el sistema fagocítico molecular del sistema nervioso central. Por lo tanto, lo protegen de microorganismos y virus que lo puedan atacar. Otro tipo son los oligodendrocitos, que forman parte de mielina en los axones del sistema nervioso central. Y pueden envolver a varios axones al mismo tiempo. Aquí tenemos en microscopía óptica un astrocito protoplasmático y uno fibroso. Muchos autores dicen que las diferencias son nulas y que son las mismas células actuando en ambientes distintos. Pero, como en el esquema anterior también se mostraba, las prolongaciones de los protoplasmáticos son más cortas y más densas. Por lo tanto, puede ser un parámetro para identificarlo. Debido a que acá se ven las prolongaciones más densas que el astrocito fibroso. Acá hay una microglía y un oligodendrocito. Otro tipo son las células epentimarias. Las células epentimarias o ependimocitos forman una barrera limitante glial y también pueden ayudar a la buena producción del líquido encefalorraquídeo. Y tenemos las células de Schwann. Su función es similar a la del oligodendrocito. Forma axones mielinizados o no mielinizados. Sin embargo, estos actúan en el sistema nervioso periférico y solo pueden envolver a un solo axón. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central comprende encéfalo y médula espinal. El sistema nervioso periférico comprende nervios craneales que surgen del encéfalo, los nervios raquídeos que surgen de la médula espinal y los ganglios relacionados al sistema nervioso periférico. Acá tenemos un corte de cerebro a mediano aumento donde distinguimos claramente la sustancia blanca y la sustancia gris ubicada en la corteza cerebral. La corteza cerebral se distingue en 6 capas que en microscopía óptica son muy poco distinguibles debido a que estas capas se encuentran superpuestas entre sí. Aquí en el esquema notamos la capa molecular que está integrada por células horizontales, células de la glía y terminales nerviosas que se originan en otras partes del cerebro. Tenemos la capa granulosa externa que está integrada por células estelares o granulosas y células de la glía. Tenemos acá la capa piramidal externa que tiene células piramidales de gran tamaño que crecen desde la parte superficial de la capa a la parte interna. Tenemos acá y bueno, la célula de la neuroglía. Esta es la capa granulosa interna, que está constituida por células piramidales también, granulosas y células de la glía.
constituido por células de diferentes formas, o bien llamadas las células de Martinotti, y células de la glía. Y aquí se ve una porción de sustancia blanca, corteza cerebelosa. A un corte histológico de menor aumento de corteza cerebelosa ya son distinguibles sus tres capas que lo componen. Tenemos la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa. A mayor aumento, aún es más distinguible las capas que lo componen. La capa molecular, que recibe las prolongaciones dendríticas de las células de Purkinje. Tenemos la capa de células de Purkinje, que como su nombre lo dice, tiene células de Purkinje grande, que sus prolongaciones dendríticas van a la capa molecular y sus axones mimetizados van hacia la capa granulosa. Y la tercera capa es la capa granulosa, que, como dije anteriormente, recibe las prolongaciones axónicas de los células de Purkinje y hay células Golgi-únicos que son indiferenciables en los copiadores. Médula espinal. La médula espinal es una parte del sistema nervioso central que se encuentra alojado en el conducto vertebral. A menor aumento es reconocible por contraste de color, su sustancia blanca y su sustancia gris. Además, es reconocible el canal de epéndimo debido a su luz aparente. A mayor aumento son reconocibles sus astas anteriores y posteriores. A un aumento a su asta anterior podemos ver las neuronas motoras de gran tamaño y a un aumento a su asta posterior vemos neuronas más pequeñas o las llamadas neuronas sensitivas. Además, hay una porción de sustancia blanca que son los terminales de